Imagínate entrar a un restaurante un sábado soleado con tu hija de 5 años, sosteniendo su osito de peluche, y de repente oírla decir: «Papá, esa camarera se parece a mamá». Ahora imagina que mamá está muerta, y no hace mucho tiempo. No es solo un momento escalofriante, es el tipo de momento que separa la realidad de lo inexplicable. ¿Qué harías si al girar la cara encontraras el reflejo de un amor perdido, un doble perfecto que pareciera arrancado directamente de tu recuerdo más profundo? Este es el tipo de dilema que destruye cualquier certeza, que remueve viejos traumas, recuerdos no resueltos y verdades ocultas que insisten en salir a la superficie. Lo que debía ser un simple almuerzo se convierte en el punto de partida de un misterio que abarca el tiempo y los sentimientos. En este texto profundizaremos en los detalles de esta cautivadora historia. Un viudo atormentado por la duda, una camarera que lleva dentro de sí más preguntas que respuestas y una hija joven que tal vez ve lo que los adultos prefieren ignorar. Prepárate para un reencuentro que desafía la lógica, una investigación donde el ADN puede no ser suficiente y un amor que insiste en reescribir su historia. ¿Quién no ha decidido alguna vez salir de casa un sábado cualquiera buscando ligereza después de momentos difíciles? Así fue con Cayo, un viudo que, intentando volver a la rutina con su hija Sofía, decidió comer fuera. El restaurante era sencillo, con olor a comida casera y un ambiente acogedor, de esos que se sienten como un abrazo. Todo transcurría como un día normal, hasta que Sofía, con unos ojos de una pureza desarmante, dijo algo cortante: «Papá, esa camarera se parece a mamá». Y allí el tiempo se detuvo. Imagínese el impacto. Cayo, todavía procesando su dolor, gira la cara esperando un error infantil, pero se encuentra cara a cara con lo que solo podría describirse como una doble perfecta de Mariana, su difunta esposa. El mismo corte de pelo, la misma sonrisa, la misma presencia. No fue solo una coincidencia, parecía un truco del destino, de esos que nos hacen preguntarnos si el anhelo nos está jugando una mala pasada o si hay algo más allá de nuestra comprensión. Y para un corazón herido, todo esto pesa como plomo. Este reencuentro inesperado, tan surrealista como doloroso, saca a Cayo de su eje. La tranquilidad del restaurante se convierte en escenario de recuerdos, fantasmas y sensaciones que creía enterradas. La camarera, sonriente y ajena a la confusión que estaba causando, continuó su trabajo como si nada estuviera sucediendo. Pero dentro de Cayo, un universo entero comenzaba a ponerse patas arriba, y Sofía, todavía abrazada a su osito de peluche Fred, sin saberlo, acababa de abrir la primera puerta a un misterio mayor. La imagen de la camarera no salía de la cabeza de Cayo. Era como si Mariana estuviera allí nuevamente, viva, respirando, sonriendo a los extraños. El cerebro insistió en encontrar una explicación lógica, pero el corazón, ese traidor de las certezas, ya estaba involucrado. No era solo una cuestión de apariencia, había en sus gestos, en su manera de hablar, incluso en la forma de arreglarse el flequillo, una firma invisible de alguien a quien amaba profundamente. La doble de Mariana no era una simple extraña, era una sombra viviente del pasado. La mente de Cayo se sumergió en un torbellino de preguntas. ¿Podría ser simplemente un caso raro de similitud física? ¿Un golpe de suerte que le hizo revivir un amor perdido? ¿O había algo más profundo allí, una verdad oculta bajo capas de coincidencia? La duda dolió más que la ausencia. Al mismo tiempo, la sensación era casi sobrenatural, como si el universo le hubiera dado una segunda oportunidad, pero sin un manual de instrucciones. Y esto, para aquellos que todavía estaban de luto, era una carga incómoda e intrigante. Sofía, con la naturalidad de los niños, parecía no percatarse del abismo emocional en el que se hundía su padre. Para ella esa camarera era su madre, así de simple, y tal vez
En un mundo donde los adultos lo complican todo, la verdad infantil tendría más sentido. Cayo, por el contrario, luchaba con su razón. El recuerdo de Mariana palpitaba en cada mirada intercambiada, en cada sutil sonrisa de aquella mujer. El parecido no era solo físico, era como si Mariana hubiera regresado y Cayo no sabía si agradecerlo o huir. Después del impacto inicial, Cayo supo que no podía simplemente ignorar lo que había visto. El rostro de Ana, la camarera, no se apartaba de su mente, y eso que no era mera curiosidad. Necesitaba entender quién era ella, de dónde venía, por qué estaba causando tanta preocupación. Pero también sabía que no podía actuar por impulso. Fue entonces cuando Marcos, su amigo de confianza y guardia de seguridad personal, alguien con un talento natural para las investigaciones silenciosas, entró en escena. Cayo compartió todo con Marcos, sin omitir ningún sentimiento. El parecido con Mariana era tan absurdo que incluso él, un hombre acostumbrado a tratar con datos y lógica, apenas podía creerlo. Marcos aceptó la misión con la tranquilidad de quien lo ha visto todo, pero sabía que, esta vez, el tema era delicado. Era necesario actuar sin aspavientos, proteger a Ana de cualquier vergüenza y, por supuesto, mantener a Sofía alejada de un lío emocional que no entendería. Los primeros descubrimientos dejaron a Cayo aún más intrigado. Ana no tenía registros oficiales antes de cumplir 5 años, sin certificado de nacimiento, sin fotos de la infancia, sin historial médico. Era como si hubiera salido de la nada. Esto por sí solo levantó sospechas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué explica este apagón en su pasado? Cayo comenzó a darse cuenta de que había mucho más que una extraña coincidencia en esa historia. Había un verdadero misterio y posiblemente una dolorosa verdad a punto de emerger. Cuando Marcos regresó con los primeros resultados de la investigación, Cayo apenas podía creer lo que escuchaba. Ana no solo tenía un pasado nublado, sino que además parecía estar conectada, por hilos invisibles, a la propia familia de Mariana. Un nombre apareció como un rayo: Alencar, una familia tradicional marcada por una antigua tragedia, la desaparición de 2 hermanas gemelas. Uno fue encontrado muerto, el otro nunca más lo volví a ver, y ahora, tal vez, estaba allí, atendiendo mesas en un sencillo restaurante de barrio. La hipótesis parecía absurda a primera vista. ¿Cómo es posible que nadie haya hecho esta conexión antes? ¿Cómo pudo un niño desaparecido de una familia adinerada haber crecido sin dejar rastro en un orfanato, sin identidad, sin documentos? Pero cuanto más pensaba Cayo, más encajaba todo. La falta de registros antes de los 5 años, los rasgos idénticos, el modo de ser heredado que ni una vida dura pudo borrar. Fue como armar un rompecabezas con los ojos vendados. Y sin embargo, las piezas comenzaron a encajar. La idea de que Ana pudiera ser la hermana gemela de Mariana sacudió todo dentro de Cayo. Fue un descubrimiento que rescató recuerdos, pero también reabrió heridas. Y más que eso, implicaba una verdad de peso. La vida de Ana había sido desviada hacia un destino completamente diferente. No se trataba solo de similitud, se trataba de identidad, legado y tal vez incluso justicia. Marcos siguió cavando más profundo, mientras Cayo, cada vez más involucrado, ya no sabía dónde terminaba la investigación y comenzaba el corazón. Con cada nuevo descubrimiento, el corazón de Cayo se estrechaba más. Saber que Ana podía ser la hermana gemela de Mariana lo cambió todo. ¿Cómo contarle algo tan grande a alguien que no tenía idea de su propio pasado? Y lo que es más, ¿cómo explicarle a Sofía que aquella niña que se parecía a su madre era quizás, con traje, parte de la familia? El viudo, ahora dividido entre la razón y el afecto, se encontró atrapado en una red de emociones. El instinto paternal gritaba por protección, tanto para Ana como para Sofía.
Cayo se encontró observando a Ana en silencio, tratando de captar cualquier detalle que le dijera. Es ella. Pero al mismo tiempo, me costaba mantener la distancia emocional. Pero el tiempo, ese aliado traicionero, acercó a ambos. Conversaciones casuales, risas espontáneas, intercambios de miradas que decían más que cualquier palabra. El vínculo entre ellos comenzó a crecer incluso antes de que a Cayo se le permitiera encariñarse. Y antes de darse cuenta, ya estaba involucrado, no solo con la historia, sino con la mujer. Surgió entonces un nuevo temor. ¿Qué pasaría si Anna se enteraba de todo y se mudaba? ¿Y si ella no quería ese pasado? Cayo se dio cuenta de que ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de cuidarla. Ana se había convertido en algo más que una doble, más que una pista. Era alguien a quien quería proteger del mundo, incluso de su propio dolor. Entre verdades ocultas y sentimientos emergentes, caminaba por la cuerda floja entre revelarlo todo o guardarse el misterio para sí mismo. Con cada paso que daba Marcos en la investigación, las piezas encajaban con un sonido seco de inevitabilidad. Ana, registrada a los 5 años, abandonada misteriosamente en un orfanato sin documentos, sin nombre, sin recuerdos claros. Los empleados del lugar, viejos conocidos de la rutina del abandono, dijeron que la niña lloraba mucho y hablaba poco, y aún así demostró educación y cuidado como si viniera de un hogar estructurado. Todo esto despertó aún más dudas en Cayo. Ana no era una huérfana cualquiera. La posibilidad de que hubiera sido secuestrada o alejada de su verdadera familia se vio reforzada por los informes de un ex empleado. Según ella, al mismo tiempo que apareció Ana, corrieron rumores sobre la desaparición de una chica de una familia rica, los Alencar, para ser exactos. El pasado de Ana, anteriormente un misterioso apagón, comenzó a iluminarse con destellos terriblemente precisos. Fue como si un libro olvidado se reabriera página a página ante los ojos de Cayo. Pero estas revelaciones, en lugar de traer alivio, trajeron aún más peso. Si Ana era realmente la hermana de Mariana, ¿por qué nadie la buscó? ¿Quién tendría interés en borrar la identidad de un niño inocente? Y sobre todo, ¿cómo reaccionaría al descubrir que había vivido una vida construida sobre un silencio forzado? Para Cayo, ya no era solo una cuestión de curiosidad. Fue una misión personal, por justicia, por amor y, de alguna manera, por la memoria de Mariana. La verdad necesitaba ser revelada, pero ¿a qué costo? En ese momento, cuando Cayo giró la cara tras el comentario de Sofía, el mundo pareció girar en cámara lenta. No esperaba ni por un segundo encontrarse con algo tan visceral. Ver a la camarera era como recibir un puñetazo en el pecho. Las piernas se debilitaron, la boca se secó, la respiración se entrecortó. El cuerpo reaccionó antes de que la mente pudiera siquiera racionalizar. No fue solo un susto, fue como ver un fantasma, como si Mariana hubiera vuelto a la vida solo para confundir su corazón. El impacto físico fue tan intenso como el emocional. Cayo intentó ocultarlo delante de Sofía, pero era imposible ignorar la sensación de que el suelo había desaparecido. Parpadeó varias veces, pensando que podría estar delirando. Y aún así, la mujer todavía estaba allí, real, sonriendo, viviendo su vida normalmente. Esa imagen quedó grabada como una fotografía que no se puede borrar, una especie de trauma que no sangra, sino que permanece palpitando en lo más profundo del alma. Este tipo de experiencias deja marcas invisibles. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la pérdida de Mariana, el reencuentro con una doble tan perfecta reabre viejas heridas. Cayo llevaba el anhelo como quien lleva una maleta pesada en silencio. Ver a Ana, de la nada, fue como tropezar con este bagaje emocional, solo que en público, frente a su hija. Y lo peor, sin ninguna preparación para afrontar lo que vendría después. Fue allí donde el instinto de protección, la duda y la necesidad de una respuesta despertaron con toda su fuerza.
Sofía, con 5 años y una mirada que todavía no conoce la malicia, fue quien inició todo este cambio. «Esa camarera se parece a mamá», dijo con la inocencia de quien ve el mundo como es, sin filtros, sin miedos. Y esa frase, que pudo haber pasado desapercibida, tenía un peso brutal. A veces los niños ven lo que los adultos están acostumbrados a ignorar. La mente del niño, todavía libre de los vicios de la lógica, toca verdades que escapan a los ojos cansados. Cayo se dio cuenta, en ese momento, de que Sofía podría haber visto algo que él mismo estaba tratando de evitar. Los niños no mienten sobre ese tipo de cosas, no con tanta confianza, no con esa mirada seria en sus ojos. Y si para él fue difícil procesarlo, imagínense para una niña que solo veía a su madre en fotos, en recuerdos contados a la hora de dormir. La mirada de Sofía no era solo observación, fue un llamado. Algo allí la conmovió también, y eso desencadenó la alerta emocional de su padre. A partir de ese momento, todo cambió. El comentario de Sofía se convirtió en una brújula, un punto de partida, una señal de que esa historia no podía ser ignorada. Cayo comprendió que no solo estaba lidiando con el pasado, sino con el presente de su hija. Y es aquí donde la sensibilidad infantil, tantas veces subestimada, se convierte en protagonista. Sofía vio a Mariana donde nadie más la miraría, y eso desencadenó una historia de reencuentro, descubrimiento y tal vez reparación. A la mente humana le encanta jugar malas pasadas, especialmente cuando es frágil, está llena de anhelos y dolor no resuelto. Cayo se encontró en este laberinto mental justo después de conocer a Ana. Estaba viendo lo que quería ver. ¿Podría ser esa similitud solo un eco del anhelo, un delirio emocional que el cuerpo creó para calmar el duelo? Estas preguntas no abandonaban su cabeza y se aferraba a la lógica como quien se aferra a una rama en un río embravecido. Pero había algo allí que no permitía que la duda desapareciera. Cada gesto que hacía Ana alimentaba la confusión. No era solo su rostro, era su forma de caminar, su forma de sonreír, su amabilidad con los clientes. Todo le recordaba a Mariana. El recuerdo de Cayo, antes doloroso pero controlado, ahora se confundía con el presente. Se encontró esperando que Ana dijera algo que solo Mariana diría, como si una parte de su cerebro creyera sinceramente que su esposa había regresado. Fue perturbador y reconfortante al mismo tiempo, un dilema emocional que desafiaba toda lógica, y lo que más le dolía era que, aún intentando racionalizarlo todo, no podía sacarse esa sensación de encima. El anhelo, silencioso hasta entonces, gritaba en cada detalle. Ana se convirtió en una presencia constante no solo en su vida, sino en la memoria que intentó preservar, y eso lo arruinó todo. ¿Dónde terminó el pasado y empezó el presente? ¿Cómo podemos distinguir la realidad del recuerdo cuando nuestro corazón se niega a aceptar que todo es solo una coincidencia? A medida que pasaban los días, Cayo se dio cuenta de que había algo más allí, algo que no podía explicarse con simples palabras. El parecido con Mariana fue suficiente para dejarlo perplejo, pero lo que realmente lo conmovió fue la manera de ser de Ana, esa mirada acogedora, el cuidado que tenía con la gente, la forma natural en que se conectaba con Sofía. Era como si hablara el mismo idioma emocional que Mariana. No era solo apariencia, era alma, y eso no se puede copiar. Con cada conversación, Cayo sentía que la presencia de Ana no solo lo reconectaba con el pasado, sino que abría una ventana a un nuevo futuro. Esa luminosidad que tenía en sus ojos no concordaba con la vida difícil que había tenido. Era casi como si alguien hubiera conservado dentro de ella la misma esencia que poseía Mariana. No se puede decir que esto sea una coincidencia. Era un vínculo invisible que atraía a ambos como imanes hacia polos opuestos de una historia que tal vez apenas comenzaba. Y esta inexplicable conexión solo aumentó el dilema de Cayo.
¿Cómo acercarme a ella sin asustarla? ¿Cómo podrían preservar lo que estaban construyendo, sabiendo que podría derrumbarse si saliera a la luz una verdad muy pesada? Ana era diferente a todo lo que conocía. Aún sin saberlo, ella llevaba respuestas a preguntas que Cayo ni siquiera tenía el coraje de preguntar. Y tal vez el destino, ese guionista invisible, había unido a ambos no solo para sanar un duelo, sino para revelar una verdad mucho mayor. ¿Qué pasaría si en medio de tu rutina más común te encontraras con alguien que pareciera llevar dentro de sí todas las respuestas que nunca tuviste el coraje de preguntar? La historia de Cayo, Ana y Sofía nos hace reflexionar sobre los tortuosos caminos del destino, donde recuerdos, anhelos e identidades se cruzan de formas inesperadas. Pero, ¿qué pasa contigo? ¿Cuántas verdades se esconden en las coincidencias que has vivido? Tal vez sea hora de revisar ciertos silencios, escuchar con más atención a los niños que te rodean, o incluso hacer espacio para los reencuentros, aunque sea con partes de ti mismo. ¿Qué pasaría si la clave de tu próximo gran descubrimiento estuviera en ese detalle que casi pasas por alto? Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay mucho más por venir, y cada vídeo podría ser el punto de partida de algo increíble.